sí, dime. Bueno, quiero hacerte una pregunta y mi pregunta se basa de acuerdo a lo que dice Mateo 1:13. Y te lo leo de la siguiente manera. Dice, Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliaquim y Eliaquim a Zor. La genealogía de Mateo habla de la descendencia de la dinastía de David después de la deportación de Babilonia. Por lo tanto, mi pregunta radica en esto. ¿Por qué colocan a Zorobabel como padre de Abiud? Y si Abiud era hijo de Zorobabel, ¿me lo puede demostrar por el Tanakh, por favor? Ok, ahí nos metemos a algo que se llama crítica textual, que realmente para mí es indiferente, así que no voy a contestar eso. Sí, yo pienso, caballero, que es muy importante porque ¿Por qué? si se defiende la mesianidad de Jesús por la No, dinastía de David, es no, muy importante porque, no. pero déjame terminar, por favor, o te doy la palabra a ti. ¿Jesús es el Mesías para ti o no? No, Bueno. escucha, indiferentemente de lo que yo piense, no tiene sentido. Yo te estoy haciendo una pregunta Sí, pero yo no respetuosamente. entro a crítica textual porque también tenemos graves errores en el Antiguo Testamento y se acabó. ¿O sos ateo? Sí, pero el caso no es ¿Pero sos crítica ateo o textual. no? No, no soy ateo. En crítica textual tenemos graves errores en el Antiguo Testamento. Graves Sí, errores. pero Entonces, si nos dale, vamos por habla. la crítica textual, tendrías que ser ateo y yo dejar de ser creyente y irme al judaísmo, pero volvería luego a ser ateo como tú, porque el Antiguo Testamento tiene graves errores. No soy ateo, caballero. Entonces vuélvete ateo por tu propio argumento, porque si no crees en el No, Mesías, si no crees en el Mesías por un error de genealogía, vas a ser ateo porque el Antiguo Testamento tiene gravísimos errores también. pero ¿Ok? ¿reconoces que hay un error aquí en Mateo 1:13? Te reconozco que hay un error ahí y en el Antiguo Testamento también. Entonces vete al ateísmo y déjame a mí que siga igual. Bueno, te quiero hacer otra pregunta. Ok. Ok, ya que reconociste que hay un error en Mateo No 1:13, que no sé. reconozco yo, todo el mundo, todos sabemos que hay ciertos errores explicables y justificables hasta cierto punto, pero en el Antiguo Testamento también hay errores. Si partimos de tu premisa, los dos vamos a salir ateos de aquí. No yo, no Sí, reconozco yo, reconozco, por favor, te lo reconocen académicos, te lo reconoce mucha gente. Hay errores, es un error de copista, es un error, no importa. sí, Vuélvete ateo. el asunto es, caballero, es que no soy ateo, creo en Boreolán, Deberías de ser creador ateo. del cielo y la tierra. Creo en Boreolán y en Primera de Crónica 1:19 se habla de los hijos de Zorobabel y dentro de los hijos de Zorobabel no aparece Abiud. Por lo tanto, la dinastía davídica que habla Mateo capítulo 1 verso 13 no tiene fundamento en el Tanakh. ¿Ok? Ok, pero vete al ateísmo entonces, ya te lo dije, ya te lo dije. Bueno, Yo conozco, entonces, yo puedo responderte, ok, yo puedo respóndeme. responderte, pero no Bueno, tiene sí, sentido porque no sos ateo. Si fueses ateo yo te respondería. Le he es que, respondido a ateos. sí, pero no tiene sentido si yo soy ateo, no, te estoy haciendo una Claro pregunta que y tú sí, debes porque si hablamos responderme. de errores, entiende, piensa, por favor, piensa un poco. Si el Nuevo Testamento tiene un error de copista, porque es lo que es. Si el Nuevo Testamento tiene un error de copista, ¿sí? De copia, sí sabes que es un copista. Yo sé lo que son los ¿Qué copistas, es un también sé copista? la tradición. ¿Qué es un copista? Los copistas eran los que escribían de los tiempos de De Edras, un original. escribían, sí, claro, Ok, escribían la Torá, perfecto. escribían Eso es un tal. copista. Tenés razón. Ahora, si un error de copista me hace dudar a mí de la mesiandad de Jesús,
Entonces, ese mismo error de copista tendría que convertirte a ti en un ateo, porque el Antiguo Testamento tiene múltiples errores de copistas, múltiples. Si fueses un ateo, yo te daría una explicación, pero como no sos ateo, andate al ateísmo y volvés. Sí, entonces mi pregunta era sobre la genealogía de Mateo y la de Lucas. Ahora, ¿cuál ¿Me es la entiendes? pregunta? ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué Lucas presenta a Jesús como el Mesías, el Mesías descendiente de la dinastía de David por medio de la línea de Natán y no de Eslomo? Claro. ¿Otra vez? ¿Es un error de copista o qué es? No, te estoy Pero dime preguntando, tú qué ¿por qué error es presenta? primero para saber. Yo te respondo, pero si me dices qué error es de copista o no? No, de que hay una imprecisión aquí De en las dos copista. genealogías, hay una imprecisión que, obvio, lo que escribieron Mateo y Lucas, pues no tenían la fuente verídica del Taná, de Primera de Crónica 19, donde habla acerca de la dinastía de David, y no tenían esa fuente. Si la Yo fuesen estoy de tenido, acuerdo, hubieran pero escrito. son los sinópticos. O sea, en este caso, tenemos que comprender algo. Si conoces el tema de los sinópticos. Sí, yo Ok, conozco cómo, mira, ok. te Mateo, digo, Lucas, Marcos son sinópticos. sí, claro, Ok, yo conozco el tema, no te ok, preocupes. ok. Me encanta. Entonces, como son sinópticos, ¿cuál sería la fuente Q? La fuente sería, debería de haber una fuente por el cual se escribieron estos libros. Se llama la fuente Q, Ajá, que no la debería tenemos de. en original. Luego De los hecho, no, sinópticos se supone, creemos que parten de la fuente Q. Los sinópticos, se supone que Marcos fue escrito primero y luego Mateo y luego Lucas. Entonces se supone, hay teorías acá de este tema. Hay unas que dicen que Mateo fue primero, otros que Marcos. Lucas indiscutiblemente fue después. Ahora, como parten de una, porque sinóptico, ¿qué significa? sí que hablan de los signos, testigos oculares de lo No, que se escribieron. no. Se significa fuente conjunta. Entonces es una misma fuente que se supone que es la fuente Q para estos tres sinópticos y que de la fuente Q sacaron esto. Y que son básicamente tres escribas, por decirlo así. Lucas era un investigador que escribió, era un escriba igual. Entonces, de la fuente Q salen. ¿Cuál sería el error? Un error de copista de la fuente Q. La fuente Q no la tenemos. No sabemos si decía Salomón o decía Natán. Ahora bien, el tema aquí es que como no lo sabemos, viene a ser otro error de copia. Y la copia y la copia y la copia de la copia a la que ha llegado a nosotros. Y tenemos 5.686 Sí, fragmentos de todo esto. Pero no de tenemos la hecho, fuente Q. sí, de hecho, caballero, no hay un texto original. Uno de los textos más antiguos es el Códice Sinaítico y es una copia de lo que No. anteriormente ya Bueno, está existía. bien. Si eres crítica textual, vas a decir que el código sinaítico es el más antiguo, aunque yo realmente no lo creo. Ahora, como es copia de la copia de la copia de la copia, y si por eso vamos a dudar, estamos fritos. Porque yo he debatido con ateos, es que la Biblia tiene errores. El Antiguo Testamento tiene gravísimos errores, graves también, graves errores. Entonces, si partimos de los errores que el ateísmo señala, estamos fritos, porque entonces Dios no existe, el Antiguo Testamento es un invento y el Nuevo Testamento es un invento. ¿Qué es lo que sí pasa? Que hay errores de copista, la copia de 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 la copia al infinito y más allá de lo que ha llegado a nosotros. Esos errores Sí. de copista no son prueba suficiente para desestimar ¿Cuándo pueda me absolutamente da la palabra? nada. ¿Sí?
Ahora, Cuando pueda me da la palabra, por favor. no, no, sí, yo te entiendo. Ahora, si seguís con este argumento, tenés que ser coherente. No podés creer en la Tanaj, y no te lo estoy aconsejando. Pero si sos coherente, no podés creer ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, porque todo tiene errores. Todo tiene errores. Para terminar, te cedo la palabra, y si tenés un mejor argumento, dale. Pero yo he debatido con ateos, con agnósticos, conozco la crítica textual. Esto no es nuevo para mí. Hace rato que yo decidí dejar los errores bíblicos por copista, no que la palabra tenga errores, no que la revelación tenga errores. Pero Cuando hace pueda me da la rato que me palabra, di por favor. cuenta que no tiene sentido estar luchando en contra de eso. ¿Ok? Ok, cuando pueda me da la palabra. ¿Puedo hablar? Ok, entonces mi pregunta era, entonces cuando vemos lo que escribe tanto Mateo como Lucas, tiene que partir desde un punto de referencia, lo que se escribe en el Tanakh, lo que se escribe en la ley que Hashem le dio a Moshe Rabbeinu en Har Sinaí, tiene que estar confirmado el Nuevo Testamento. Y otra cosa que dice el Nuevo Testamento, y dice que Jesús es el Cordero que quita el pecado del mundo. La pregunta que te voy a hacer aquí, ¿en qué parte de la Torá se menciona que el Cordero es un olamín? Los que no conocen hebreo tienen que saber lo que significa un corbanot y un olamín. ¿En qué parte de la Torá se menciona que el Cordero se llevaba al templo y se sacrificaba para el perdón de pecado? Ok. Uno de los textos que te puedo dar es Éxodo 12. ¿Me lo puedes leer, por favor? Sí, te lo puedo leer. Éxodo 12 habla de... Déjame ver. A ver, aquí de Éxodo 12. Donde dice que el Cordero era Este será el un... primero de los meses. Aquí está. Dice, mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediatamente a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Se podía tomar de las ovejas y de las cabras, o de las cabras, ¿ok? Lo Ok. guardaréis, estamos hablando aquí de Pesach, precisamente, tú sabes que es el 14. Y tomarás de la sangre y la pondrás en los dos postes y en el dintel, ¿sí? De la casa, en lo que habían de comer, y sigo. En aquella noche comerán la carne al fuego y panes sin levadura, hierbas amargas. Ninguna cosa comeréis cruda, Espérame, quiero llegar al pasaje de... Aquí está. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová, y la sangre os será por señal en las casas donde estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiere Egipto. Y este día os será por memoria. Te explico. Precisamente la definición de pecado es quebrantar la ley, ¿no? Es el quebrantamiento de la ley. Y cuando quebrantas la ley, tenés que morir. El cordero, más específicamente la sangre, evitó que ellos murieran. Algunas personas dicen que solo los primogénitos estaban a salvo, pero no es cierto. Porque también el estatuto de este mandamiento dice que no salieran. Entonces, al estar adentro estaban protegidos. Habla de los primogénitos por una razón específica, pero la protección es para todos. Si el cordero te salva la vida, cuando Dios aplica los juicios, es precisamente el cordero que paga
por el pecado, porque el pecado trae consigo la muerte. ¿Me puede Conozco dar el la palabra? argumento de Yom Kippur, lo conozco, porque ustedes No. siguen pensando que tenía que ser una cabra. Sí, pero ¿me puede dar la palabra, por favor? Claro que te la puedo dar, dale. Ok, el texto que acaba de leer de Pesach, ahí no habla de un sacrificio, de un korbanot, como se hacía en el Bet Amisdat. Porque primero no estaba construido el templo, ni tampoco estaba construido el tabernáculo. El cordero que se comía en Pesa se lo comían, no lo sacrificaban como corbanot en el templo, se lo comían la familia y no era para perdón de pecado. El texto que acabaste de leer no aparece por ninguna parte en la fuente, en la Torá, que ese corbanot era para perdón de pecado. Leíste el texto y no aparece que era para perdón de pecado. El texto que acabaste de leer, el cordero que ahí habla, es para redención, no para perdón de pecado. Son dos cosas distintas. Una cosa es redención, ¿ve? Y otra cosa es perdón de pecado. Hay una gran diferencia ahí y hay que ser honesto con lo que se está leyendo. Entonces, cuando el Nuevo Testamento dice que Jesús es el Cordero que quita el pecado del mundo, está haciendo una referencia al Cordero de Pesa, pero el Cordero de Pesa no era un Korbanov, ni tampoco un Olamín, sino era un Cordero de redención que se refería al ídolo de Egipto, donde los hebreos se comían el ídolo, demostrando que Hashem estaba por encima de sus deidades y de sus dioses. Simplemente eso. Ok, ahí no prendía el micrófono. Ok. Ese es tu argumento. Sí, porque el texto no habla que el Cordero de Pesa era para perdón de pecados, no lo dicen. ¿Le salvó la vida, sí o no? Sí, pero es que era de redención. No habla de perdón de ¿Redención de pecado. qué? Redención para la salida del pueblo. Es más, la Torah dice que Hashem ese día, Pesa significa saltar. Y dice que Hashem Es saltó. pasar de largo. Sí, claro. Entonces, realmente el texto no te habla que el Cordero de Pesa era para perdón de pecado. Porque no había Beta Misda, no había Miscán, no se ofrecían hasta el momento los corbanot en el templo. Por lo tanto, el Cordero de Pesa hay que tener diferencia en que es para redención y no para perdón de pecado. La Ok, pregunta es por qué el Nuevo Testamento dice que Jesús es el Cordero que quita el pecado, ok, cuando realmente el Cordero no era para eso. te lo voy a leer. Jesús es el Cordero que quita el pecado, porque precisamente vemos que Pesaj es un pacto, como tal, y después se ordena como una conmemoración. Esto está en Éxodo 12, y lo sabes. ¿O no lo sabes? Sí, yo lo Ok, miro de ok, otra ok. forma distinta. Ahora bien, hay un personaje en Isaías 53, no sé si lo conoces, que dice que expía los pecados. Y es la palabra Asham. Pone su vida por expiación. ¿Sí? Pone su nefesh. Y nefesh es sangre o no es sangre. En Isaías 53 dice muy claramente, dice, Yod Hei Vav Hei Servir. quiso aplastarle. ¿Sí? Cuando él ponga por expiación Hasham su vida, su nefesh. Te quiero preguntar algo. ¿Este es el Cordero de la Pascua
la cabra de Yom Kippur o es una persona? Primero te quiero decir, la Torá no aprueba el sacrificio de humanos. Estoy de acuerdo. Y Estoy de acuerdo. En Devarim habla muy claramente que el sacrificio de humanos es repugnante ante el santo Estoy de bendito. acuerdo. Pero es que Yeshua no es humano. Es Dios encarnado. Lo que justifica literalmente su muerte. Mira, Estoy de ya el acuerdo que no hay sacrificio humano ahí. Estoy de acuerdo con eso. Pero Yeshua es Dios encarnado. Pero de todas maneras tienes que decirme, ¿quién es este que Dios quiso quebrantar y que expió Hasham ahora, con su sangre y que luego verá descendencia? Dime quién es. ahora la pregunta es, Respóndeme, ¿quién es este que expía Hasham con su nefesh y que luego ve descendencia? Dime quién es. Porque si me dices que es un cordero, entonces vamos a llenar de cordero la tierra. Dime quién es. no, es que la pregunta mía fue simple. Pero No ya, entiendo pero ya por te qué la te vas a respondí. Isaías. Ya te la No, respondí. no, pero es que Respóndeme yo te estoy tú. preguntando, Respóndeme tú. Según no. Isaías 53:10, ¿quién es este que hace Hasham? Sí, pero ¿Sí? ¿Quién es sí, el que yo te hace voy a Hasham responder, con su nefesh? pero es que mira, para que haya un orden no podemos partir a otro texto, a otro tema si no pasamos lo del cordero. Vamos, querido Y yo mesiánico. A ver, querido no soy hebreo, judío, lo que mesiánico, sea. no soy No, mesiánico no tampoco. ágida, lo que seas. Tampoco soy noágida. Dime quién es, si lo sabes, este que pone Hasham su nefesh o que con su nefesh hace Hasham. ¿Quién es? Te pregunto. No tenés respuesta, ¿verdad? No, es que no se trata de eso, se trata de la pregunta que yo te estoy haciendo. Ya te Te he hecho respondí dos la pregunta, preguntas. si no fue de tu... No, pero primero te pregunté sobre Mateo, me dijiste que era un error que no Ya se te podía respondí explicar. todo eso, ya te lo respondí Escucha, todo. ¿Me vas a escucha, me responder dijiste, o no? no, pero es que yo estoy haciendo condescendiente contigo, con lo que yo te estoy preguntando. Si sos condescendiente, Entonces, me dijiste, respondeme. sí, pero me dijiste que Mateo no se puede explicar y ahora vamos al tema del cordero y tampoco me lo quieres explicar. Ya Entonces, te ¿cuántas expliqué el tema del preguntas te voy a cordero, ya hacer? te lo expliqué muy claramente. No es la cabra de Yom Kippur, ninguna de las dos, no es. Es el Entonces la pregunta, cordero, sí, porque pero la pregunta Pesaj, es, es que Dios pasa por alto el pecado del mundo por el cordero Yeshua HaMashiach. Es Pesaj. Ahí no se equivocaron los evangelios. Ahora, según Isaías 53, ¿quién hace a Sham con su nefesh? ¿Quién? ¿por qué tú crees que Jesús es el Mesías? Ya te respondí. Tú dime quién es este que hace a Sham con su nefesh. ¿Quién lo hace? Sí, es que hubieron personas que murieron a favor del pueblo, Ah, no me pero no fue, digas. ¿Y no que no escucha, podían personas morir a favor del pueblo? no, en acto heroico, en batalla, Te en cuidas, luchas, te cuidas, ¿sí me entiendes? te cuidas, mi hermano. Se acabó. Nadie puede morir por los pecados, ningún hombre puede. Y luego dice que sí. Muy buenos